Segunda Aliyá, Deuteronomio 1 del 12 al 21. Deuteronomio 1:13. Escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y conocidos entre sus tribus, y yo los nombraré como vuestros jefes. Moshe exige 4 requisitos para poder ser juez. Estos requisitos son: primero, tiene que ser hombre, en hebreo ish. La halagá judía no permite que una mujer actúe como juez. Débora fue una excepción por no haber hombres. Jueces 5:7. La liberación cesó en Israel. Hasta que te levantaste tú, Débora, te levantaste madre en Israel. Segundo, tiene que ser sabio. En hebreo, jajam. La sabiduría, que según el rabino Hirsch está relacionada con la palabra agam, que significa acumulación de aguas, es la capacidad intelectual para captar, entender y retener verdades y entender la naturaleza y el propósito de cada cosa. En este caso se refiere a personas conocedoras de la Torá o Jogma, que significa sabiduría, que es conocimiento acumulado. Salmos 19:7. La Torá de Yahweh es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yahweh son duraderos y hacen sabio al sencillo. Tercero, tiene que ser entendido. De la palabra hebrea beín, que significa entre. El entendimiento es la capacidad de discernir y separar entre una idea y otra y sacar nuevas conclusiones. En este caso, tienen que saber sacar conclusiones correctas de los hechos que están delante de ellos. Biná, que significa entendimiento. Esto es conocimiento teórico. Significado dirigido al conocimiento, no a la acción ni a la práctica. Primera de Juan 4:1. Amados, no crean en toda inspiración, sino prueben las inspiraciones, si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Tercero, tiene que ser conocido por su tribu. En hebreo, yadá. El concepto hebreo de conocer tiene más que ver con una relación y experiencia que con la acumulación de pensamientos. El conocimiento se obtiene por medio de un acto de dedicación, preocupación, simpatía o afecto por alguien. Dat, que significa conocimiento, esto es conocimiento práctico. Primera de Timoteo 3:6 al 7. Que no sea una recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. También debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en el reproche y la trampa del acusador. Aquí vemos cómo los jueces fueron escogidos por el pueblo y luego instalados por el liderazgo. Este es el proceso correcto a la hora de instalar un liderazgo. El pueblo ve y sabe por experiencia quiénes están capacitados para ser líderes. Los líderes principales dan luego su aprobación a la elección del pueblo, como también vemos en Hechos 6 del 1 al 7. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de dinero. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Elohim para servir en las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del espíritu de santidad, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, a Timoteo, a Parmeas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los emisarios, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Elohim crecía,
y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En esta ocasión había una necesidad similar a la que hubo en el desierto. Los mismos requisitos son listados para los que iban a trabajar con la distribución económica entre los pobres de la comunidad. Hombre, buena reputación, lleno del espíritu, lo que produce entendimiento y capacidad creativa, y lleno de sabiduría. El suegro de Moshe, Yitro, propuso otras 4 cualidades, según Éxodo 18:21. Además, escogerá de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrá sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Deuteronomio 1, 16, 17 y 18. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Si al pequeño como el grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. Justicia es lo que hacen los jueces. ¿Qué significa? Justo es lo correcto, independiente de quien sea la persona que presenta la querella o el conflicto. Un juez de Israel, un juez del Eterno, no puede hacer acepción de personas. No puede favorecer al amigo o juzgar en contra del enemigo, aunque fuera inocente, como lo cita Proverbios 17:15. ¿Qué tan alejados estamos del Todopoderoso? Lo podemos notar en la justicia que aplicamos y que aplican nuestros jueces. Cuando se pierde la objetividad, estás lejos de lo correcto, de lo justo, como lo cita Santiago 2:9. Y es muy importante comprender que en el periodo del nuevo pacto o pacto renovado, también se nombra por la voluntad del Eterno un equipo de personas que permitirán llevar el mensaje de salvación a las ovejas perdidas de la casa de Israel y el testimonio de Yeshua a todo el pueblo. Primera de Corintios 12:28. Y en la congregación Elohim ha nombrado en primer lugar enviados, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de santidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de idiomas. La palabra del Eterno, la Torá, la verdad, ¿cuánta distorsión tenemos en nuestros días? Se considera verdad la enseñanza de hombres contraria a la voluntad del Eterno. Cualquier viento de doctrina sin base bíblica llena los púlpitos de falsa enseñanza. Unos ejemplos: la teología de las dispensaciones, la búsqueda de la prosperidad, los decretos, las siembras, el espectáculo de los milagros masivos, entre muchos otros. El cuerpo del Mesías necesita que cada uno de ellos para llevar el mensaje, pero todos tenemos que estar firmes en la palabra del Todopoderoso. Efesios 4, 5 al 7 y 11 el 15. Hay un solo Señor, una sola fe, una sola inmersión, un solo Elohim y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros se le ha conferido el favor conforme a la medida de la dádiva del Mesías Yeshua. Y él mismo constituyó a unos enviados, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los consagrados por la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, hasta ser un hombre en plena madurez, hasta la medida de la estatura plena del Mesías. Esto para que ya no seas niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina o enseñanza, como estratagema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el Mashiach Yeshua. Pregunto, ¿cuál es la base del trabajo de estos líderes? Tercera aliyá, Deuteronomio 1, 22 al 38. Deuteronomio 1, 26. Sin embargo, no quisisteis subir y os rebelasteis contra el mandato de Yahweh vuestro Elohim. En esta parachá, Moshe destaca de una manera muy especial la importancia de la confianza en el Eterno. Al mismo tiempo vemos cómo reprocha al pueblo por no haber puesto su confianza en él a pesar de todas las muestras de amor y bondad que había recibido. De este texto muestra que el pueblo no quiso subir a tomar posesión de la tierra prometida por falta de fe. De eso aprendemos que la fe es un asunto de elección. Cuando viene la revelación del Eterno, tenemos la libertad para escoger entre confiar en Él, creyendo en sus palabras, o rechazarle, al no confiar en lo que Él nos dice. Deuteronomio 1:27. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Yahweh nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos a manos del amorreo para destruirnos. ¿Hasta dónde puede llegar la blasfemia? La razón por la que los hijos de Israel no confiaron en el Eterno fue porque habían creado una imagen mental pervertida de Él. Su concepto del Eterno no coincidía con la revelación que les había dado al sacarlos de Egipto, como un padre que ama a su hijo y le saca de la esclavitud para llevarle a un lugar mejor, como está escrito en Deuteronomio 1:31. Y en el desierto, donde has visto cómo Yahweh tu Elohim te llevó, como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. La imagen que tenemos del Eterno determina nuestras decisiones y ante todo nuestra fe en Él. Estos hijos de Israel tenían una imagen totalmente equivocada del Eterno, creada por ellos mismos, por no tomar en serio la revelación que Él les había dado de sí mismo. Por eso no podían creerle. Por otro lado, es posible que había una provocación detrás de esas palabras. Aunque en el fondo sabían que el Eterno los amaba, porque así lo había mostrado desde el principio, les gustaba discutir, provocar y hablar mal. Así son muchas personas. Aunque conocen la verdad, chismorrean con rumores, mentiras y malos entendimientos para divertirse y entretenerse con eso. Ese comportamiento no corresponde a los justos como está escrito en Éxodo 23:7. Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque ya no absolveré al culpable. Y completa Proverbios 38. Aléjate de mí la mentira y las palabras engañosas. Deuteronomio 1:32. Pero con todo esto, no confiasteis en Yahweh vuestro Elohim. A pesar de haber recibido palabras de ánimo y experiencias reveladoras de quién es el Eterno, el pueblo de Israel escogió la incredulidad. La incredulidad es lo mismo que la desconfianza. El concepto de fe en el mundo hebreo es muy diferente al concepto de fe en el mundo griego. La palabra hebrea que ha sido traducida como confiasteis es emín, que significa creer, confiar, esperar. La raíz de esa palabra es amán, que significa sostener, apoyar, criar, afirmar, establecer. La palabra hebrea para fe es emuná, que significa fidelidad, confianza, lealtad, veracidad, firmeza, rectitud, sinceridad, verdad, honradez, constancia. La fe para un hebreo es algo que hay que vivir y experimentar cada día. Es un estilo de vida en obediencia a los mandamientos y comunicación constante con el Creador. La fe para un hebreo es poner su confianza y ajustar su vida de acuerdo a la persona en la cual es depositada su confianza. La fe hebrea es relacional. El concepto de fe para los griegos tiene que ver con una actividad intelectual, cuando la persona piensa algo específico.
La fe griega se basa en unos puntos doctrinales, dogmas, frases aprendidas de memoria, que no necesariamente afectan el estilo de vida de la persona. La fe griega es racional. Deuteronomio 1:34. Entonces oyó Yahweh la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: la voz de las palabras del hombre tienen poder para darle un futuro de prosperidad o de derrota. El hombre normalmente no entiende el poder de sus palabras. Tu vida y tu muerte depende de tus palabras, como está escrito en Proverbios 18:21. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Y complementa Mateo 12:37. Porque tus palabras serán justificado y por tus palabras serás condenado. Deuteronomio 1:35. Ninguno de estos hombres, esta generación malvada, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. ¿Qué fue lo que hizo que el Eterno considerara a esa generación como malvada? La respuesta está en el versículo 32. Pero con todo esto no confiasteis en Yahweh vuestro Elohim. No confiaron en él. Así que la falta de confianza o emuná en el Eterno es una maldad, como también vemos en Mateo 17:14 al 21. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo traje a tus discípulos, y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Yeshua dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Yeshua lo reprendió y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Yeshua en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dice: por vuestra poca confianza. Porque en verdad os digo que si tenéis confianza, como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Deuteronomio 1:36. Excepto Caleb, hijo de Jefuné, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido a Yahweh constantemente. Caleb fue puesto como un ejemplo de fidelidad o de emuná, en contraste con el resto de los hijos de Israel. Él siguió al Eterno plenamente. Esto nos enseña que es posible seguir al Eterno completamente. ¿Cómo? Confiando en Él y en lo que Él ha dicho. La razón por la que la gran mayoría no entró en la tierra prometida fue por la falta de confianza, falta de emuná, como está escrito en Hebreos 3:19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad.